Fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas convierten materia inorgánica en materia orgánica aprovechando la luz proveniente del sol. Existen dos fases de la fotosíntesis, la fase lumínica y la fase oscura. Hoy hablaremos de la fase oscura. Fase oscura. Durante la década de 1940, Melvin Kelvin comenzó sus experimentos sobre la fotosíntesis sobre cultivos de algas verdes unicelulares, separando los compuestos obtenidos por medio de cromatografía dimensional e identificándolos gracias al carbono 14, y esclareciendo el proceso fotoquímico de asimilización del dióxido de carbono por las partes verdes de las plantas, lo que hoy se conoce como ciclo de Kelvin. La primera etapa del ciclo de Kelvin es la fijación de carbono, en donde el dióxido de carbono reacciona al ser catalizado por la enzima Rubisco con la molécula ribosa 1,bifosfato de 5 carbonos. De esta manera se forma una molécula de una estructura principal de 6 carbonos que luego se divide en dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico de 3 carbonos cada una. La segunda etapa del ciclo de Kelvin es la reducción, en donde las dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico de la fase anterior toman la energía de 2 ATPs y 2 NAPs generados durante la fase luminosa de la fotosíntesis, para luego convertirlos en moléculas de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. La tercera etapa, o también llamada etapa de la regeneración de la molécula partida, utiliza las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato formadas a partir de 6 ciclos de fijación del carbono y reducción. En 6 ciclos se obtienen 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Dos de estas moléculas se utilizan para formar una cadena de glucosa de 6 carbonos y las otras 10 se agrupan primero en una cadena de 9 carbonos que luego se dividen en una cadena de 5 carbonos para regenerar una molécula de Ruth, en donde se comienza el ciclo nuevamente con la fijación de un dióxido de carbono con la ayuda de la enzima Rubisco. Y otra cadena de 4 carbonos se juntan con otros 2 gliceraldehído 3-fosfato, generando una cadena de 10 carbonos. Esta última cadena se divide a su vez en 2 Ruth que alimentarán nuevamente el ciclo de Kelvin. En este proceso son necesarios 6 ATP para formar los 3 Ruth producto de 6 ciclos de Kelvin. Ya vimos las etapas del ciclo de Kelvin, pero ¿en dónde se produce este ciclo? Este ciclo se produce en los cloroplastos, en un lugar llamado estromas. Los estromas son compartimientos que tienen todas las enzimas utilizadas para la fase oscura cuando no existe la luz solar. Gracias a estas enzimas, las plantas pueden así crear glucosa para obtener su energía.